amor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén. Amén. Bueno, si le dejamos el lugar a nuestro hermano Adán en esta tarde. Dios les bendiga, hermanos, gracias por venir a la casa del Señor. Y si pueden abrir sus Biblias y vamos a estar en el libro de Jeremías. Y vamos a estar en el capítulo 9. Y vamos a ver el versículo 23. Y del versículo 23 al 26. Entonces vamos a estar en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26. Cuando lo tengan pueden decir amén. 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 La palabra de Dios dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a toda circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el próspero rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu grande misericordia, por tu bondad, Señor. Pero así venimos delante de ti, pidiendo que limpies, Señor, nuestros corazones, Señor. Confesando nuestras faltas, pidiendo que limpies nuestras mentes, Señor, de toda contaminación que haya entrado, Señor, de todo mal pensamiento. Así también todo lo que ha salido de nuestra boca, Señor, pidiendo que nos limpies, Señor, confesándola, Señor. Así para que en esta tarde, Señor, seas tú que nos guíes, Señor, sea tu Santo Espíritu que nos enseñe, nos ilumine, Señor, tu palabra. Pero también que transforme nuestros corazones, que la recibamos con un corazón limpio y dispuesto, Señor, para que tú obres en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y pidiendo, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, tenga su corazón dispuesto para recibir tu santa palabra y que sea de bendición para sus vidas. Todo eso te lo pido y te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Este libro de Jeremías es un libro muy duro para un profeta. Vemos un sufrimiento de un profeta que vivió todo para el Señor, pero por una razón, por un pueblo que amaba tanto, y Dios que amaba más a Dios que a este pueblo, que avisó de tiempo a tiempo a este pueblo que se arrepintieran de del camino que iban, de un camino de perdición, y que Dios estaba dando oportunidad a esta nación, a este pueblo de Israel, para que vinieran a Dios antes de ser esparcidos. Pero lo hermoso de este profeta Jeremías, que aunque tuvo mucho sufrimiento y no
paró, no hubo un obstáculo en su vida para seguir hablando de Dios. Y eso es lo que podemos ver en este mundo, en este tiempo que esa rebelión ha llegado también. No es algo nuevo, como en esos tiempos de Jeremías, que el pueblo de Israel conocía de Dios, conocía de la palabra de Dios. Igualmente como en esos tiempos que queremos hablar de Cristo y conocen de Cristo, conocen de Jesús, conocen de Dios. Pero el problema, igual que en esos tiempos, saben pero no lo conocen. Y hay un engaño que ha habido desde el principio, igual que en el pueblo de Israel, que viven en pecado, viven en un camino en rebelión contra Dios, en rebelión contra la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese es el problema, que nada pasa. Y ese es el engaño que Satanás trae al hombre, a la humanidad. Dice, sigue viviendo la vida, sigue viviendo tu manera de vivir en rebelión, porque nada pasa. Y el mundo está así, ya ha llevado casi 2000 años desde la venida de nuestro Señor Jesús, y el mundo dice que nada pasa. Y eso es lo que le pasó a este pueblo, que pensó que nada iba a pasar. Pasaba el tiempo, vivían en su camino, tras la imaginación de su corazón, viviendo la vida como ellos quieren. Y el tiempo, la hora llegó, pero ya era muy tarde. Y así es, Satanás ha llegado a muchos en este tiempo de la misma manera, por miles de años ya, engañando al mundo entero, pensando que ese día nunca va a llegar. Pero el título de este mensaje lo puse Embajadores de Cristo. Y podemos ver que un título así lleva una responsabilidad grandísima como embajadores de Cristo. Y Jeremías, podemos saber algo hermoso que Dios le dio, que profetizara a este pueblo. Pero también este Dios eterno no ha cambiado, es el mismo ayer y hoy. Y si vemos, comenzando el versículo otra vez, vamos a ver lo que dice este Dios eterno. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. El 24 dice, mas alábase en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Qué hermoso este Dios tan grande, que quiere que el mundo entero lo conozca, que tengamos una relación con este Dios tan grande, y que sepamos que Él es el Dios eterno. Pero dice que hago misericordia. Y ese es el Dios de este siglo, que lo quieren dibujar. Dios es bueno, claro que sí, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pero algo que les dijo a Jeremías, que le dijera al pueblo, que también Dios es un Dios de juicio y justicia. Dios es un Dios justo, y va a haber juicio. Dice, en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si queremos conocer la voluntad de Dios, ahí es muy específica y muy directo lo que Dios quiere para el hombre, de entenderle y conocerle.
que Dios es misericordioso, pero también justo. Y ese va a ser nuestro tema de este mensaje, de nuestro propósito, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Antes en el mundo no teníamos propósito, estábamos igual que este pueblo, sin guía, sin propósito. Y ese es el engaño más grande que el diablo trae a la humanidad, que vivas una vida sin propósito, que vivas a tu manera, que nadie te puede decir nada. Pero atrás de eso hay perdición. Atrás de eso hay muerte. Atrás de eso va a haber aflicción. Atrás de eso va a haber lamentación. Como muchos de estos personas, hombres anteriormente, antes de que hemos llegado al 2025, están lamentando en este tiempo de una oportunidad que no hay y que no tienen. Así como Jeremías le está diciendo, anunciando a este pueblo que este tiempo va a llegar. Y un embajador, ¿qué significa? Porque es algo responsable, porque representa a una nación, representa algo de que nosotros podemos agarrarnos, o como decir, de confiar, de que podemos hablar, de que podemos decir de dónde somos, que no somos de esta tierra ya, sino tenemos una nacionalidad nueva, una nacionalidad celestial. Y eso es lo que Jeremías entendía, que esa nacionalidad nueva que él tenía, que quería que el pueblo de Israel siguiera. No la terrenal, eso se termina, sino una permanente, una que no es un gozo temporal, sino un gozo eterno. Y tristemente el mundo está viviendo con un gozo temporal. Podemos ver ahorita cómo el mundo pasa. ¿Y cuántos de verdad están buscando al Señor? ¿Cuántos de verdad en este tiempo o en este momento estamos aquí de verdad por un propósito de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? De vivir para Él, de reconocer lo que Dios hizo para nosotros y que nuestra nueva vida tiene un propósito. Si vamos a Proverbios capítulo 2, ahí podemos ver la sabiduría de Dios y un libro de sabiduría que nos afirma y nos da esa responsabilidad como creyentes de cómo debemos que vivir. Algo que el mundo no puede entender. Por eso el mundo está ahorita pasando, miles de carros pasan enfrente de esta iglesia y nada en sus mentes, ni siquiera un poco de su pensamiento está en Dios, el que le está dando vida en este momento. Vamos a leer el versículo 5, capítulo 2, y vamos a leer del 5 al 6. Dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué hermoso la sabiduría de Dios. Y podemos ver cuando nuestro Señor Jesús fue tentado, que vino que el tentador, Satanás. Pero qué hermoso que comenzó con una simple versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Qué hermoso. ¿Cuántos de verdad están entendiendo de ese pan vivo?
De verdad, ¿cuántos están viviendo de esa palabra que está en la boca de Dios? ¿Cuántos de verdad entienden eso? Y eso es lo interesante. Si vamos a estar en el capítulo 2 y vemos el versículo 1 y leamos otra vez al 6, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Pero eso es lo más importante: si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y en la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántos de verdad en este tiempo están buscando a Señor? En cada decisión de su vida, de verdad, es ir a trabajar, ir a llevar a nuestros hijos a la escuela. Jóvenes, escoger su pareja. ¿Estamos poniendo a Cristo primero? ¿La palabra de Dios es primero sobre todas las cosas en nuestras decisiones que hacemos cada día? ¿O Dios nomás viene en nuestras mentes en los miércoles y domingos? Algo muy interesante que dice aquí en el versículo 4, dice: si como a la plata la buscares. Y sabemos que en Romanos 3:11 dice que no hay ningún hombre que busca a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que podemos, como a plata, a buscar la palabra de Dios? Eso deberías que preguntarte. Si de verdad has nacido de nuevo. Si de verdad tú has recibido a Cristo en tu corazón. Si no, todavía estás en una naturaleza muerta, caída, que no puede buscar a Dios. No es porque el pastor te dice: lee la palabra de Dios. No es porque, es que ya es hora, tengo que, si no termino el año. Es porque hay una necesidad en tu vida, en nuestras vidas, de buscar a Dios. Hay un hambre de la palabra de Dios. O de verdad no hay ningún interés en saber lo que y conocer a Dios. Dice: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. En Juan 5:39 nuestro Señor mismo nos dijo que escudriñemos las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero qué hermoso dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Y no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Felipe, el Espíritu Santo lo llevó a Etiopía, no estaba leyendo el Nuevo Testamento. Pudo encontrar su salvación ahí. Pudo encontrar. ¿Cuántos se les hace muy aburrido el Antiguo Testamento? Y hay iglesias que dicen que el Antiguo Testamento no se necesita. Qué triste, porque de verdad no han conocido al Señor. Y eso es lo que Jeremías estaba escuchando: que vengan, entiendan a Dios, conózcanlo. Este Dios misericordioso. Si todavía Dios no los ha desparcido, es por su grande misericordia. Pero igualmente en este día Dios habla al mundo entero. Y de verdad, ¿cuántos de aquí tienen su mente para recibir esta palabra de vida? La palabra en que ustedes y nosotros hicimos, que de esta vivimos.
En cual nuestro Señor Jesús dice que no solo de pan vivirás el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. De verdad, nuestra mente, nuestro corazón, y es muy interesante, dice, si inclinares tu corazón. ¿Cuántos tienes un corazón inclinado en este día? Dice porque, el 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El 7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y eso es lo que Pablo en sus cartas nos advierte de el engaño que viene y que está. Ese engaño que ha sido enemigo de Dios ha sido desde el principio, que siempre va a contradecir y va a querer confundir a estos hombres que no tienen su corazón inclinado. Y es un peligro ahorita en estos tiempos de tantas iglesias y que hay en todo el mundo, especialmente en nuestras ciudades. Es difícil de Satanás lo ha hecho difícil para evangelizar, porque le podemos dar el evangelio, pero de ahí ¿dónde se va? Y eso es ahí es donde de verdad necesitamos bastante oración por cada alma que nosotros hablamos, porque en cada esquina hay una iglesia destruida. Pero ¿cómo uno se va a dar cuenta si de verdad está en la sabiduría sana, en una doctrina sana? Y gracias a Dios que Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros por medio de su Espíritu Él nos va a guiar a la buena y sana doctrina. Por eso es tan importante que cada hombre no va a haber excusa en un día que estemos delante del Señor. Pues es que yo fui a la iglesia hermana, no va a haber excusa, porque la palabra de Dios está aquí. Por eso me gusta mucho los de Berea, que ellos en su corazón tenían su corazón inclinado, pero lo primero que hicieron, investigar, escudriñar las escrituras. Y quiero que veamos un síntoma de estos hombres impíos que hay en el mundo. Y me trajo mucho la atención los hijos de Elí. Si vamos a primera de Samuel, capítulo 2, y quiero que veamos algo muy importante de estos síntomas de estos hombres impíos. Si vamos a 1 Samuel capítulo 2 y veamos el versículo 2, cuando estén ahí pueden decir amén. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, pero fíjense lo que dice aquí, y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces dice, Elí era sacerdote, Dios estaba con él. Jóvenes, porque sus padres son creyentes, no significa que ustedes van a entrar al reino del cielo por sus padres. Jóvenes, pongan atención y busquen el conocimiento de Dios. Busquen a entender a Dios. No se vayan guiando por el engaño del enemigo. Pero un síntoma, si lo vemos en el versículo 18, dice que
el versículo 17 dice que era pues, ahí el mismo capítulo, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, menospreciaban la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pero ahora vemos que como Satanás ha usado a hombres impíos como los hijos de Elí para abrir iglesias grandes para su propio provecho. Y qué interesante que esas iglesias donde no les dan la sana doctrina, donde no les dan la palabra de Dios, se llenan, alegres, contentos. Y qué triste que ver esto. A mí me ha tomado oportunidad estos años de hacer trabajos para iglesias grandes. Y todos los pastores son igual, que me ha tocado. Se han metido en deuda para tener el edificio más grande, el terreno más grande. Y el problema que a mí me toca siempre es porque nosotros cargamos el certificado para ocupar el edificio. Entonces nosotros somos los últimos para hacer la inspección. Y siempre quieren que nosotros nos adelantemos antes que termine, porque quieren cerrar para ya abrir la iglesia. Y no es para dar la palabra de Dios, sino lo miran como negocio, porque tienen que pagar sus vidas. Y el más peor fue el mes pasado, que me tocó la iglesia o el pastor más agresivo. Y me dejaba, yo nunca lo había visto. Siempre el que estaba encargado del proyecto era mi hermano, y mi hermano dijo, sabes que ya no aguanto a este señor, tú habla. Y me habló y quería que ya hiciéramos la inspección. Le explicamos muchas veces que no podemos. Se enojó tanto que me echó por las maldiciones. Fíjese, pero quiero que pongan atención a mi hermano, a mí, y no me conoce, nunca me había visto. Y ese es el testimonio que está dejando. Y a veces cuando uno testifica, a veces dicen, sí, así son los más quieren el dinero. Y sí, hay muchos, como dice la palabra de Dios, muchos impíos, pero que no conocen a Dios. Ese es el problema. Se dice ser cristianos, pero no conocen a Dios. Y la palabra de Dios es muy sabia, que sabe que el mundo no quiere escuchar la verdad. Es la razón que hay muchas iglesias que no hay mucha gente cuando se les predica. Y qué miedo que la gente quiere que le digan filosofías, mentiras, para que se sientan bien, y nunca la verdad. Qué triste. Y eso es lo que se está viendo, el enemigo usando hombres como estos para atraer más a esa gente, a ese engaño, como el pueblo de Israel. Les digo que no se metieran con los dioses ajenos, que no se metieran con los baales de los otros países, y entraron en ese mismo engaño. Sabían de Dios, pero no lo conocían. Y nosotros como embajadores vamos a sufrir por dar la verdad. Pero estás preparado para sufrir para Cristo. Ese es el problema. ¿Qué estamos haciendo para el Señor?
En segunda de Timoteo nos advierte algo muy profundo de estos hombres. En el capítulo 3 de segunda de Timoteo. Y eso podemos ser testigos que se puede ver en estos días. Segunda de Timoteo capítulo 3, y veamos comenzando desde el versículo 3 al 7. Amén. 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 Dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, y esta palabra, qué fuerte, impíos, sin afecto natural. Y eso lo podemos ver en este tiempo, que se han levantado iglesias de homosexuales. Y han sacado hasta Biblias que dicen que son Biblias de homosexuales. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, salte de ella. El 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, ideas sexuales. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué peligroso. De aprender y nunca llegar al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es lo que los arrastra? El pecado. Y qué triste que eso se mira más común en los que se dicen iglesias. Y eso lo hemos visto. Y tristemente, de una iglesia se van a otra. Y con sus nuevas mujeres. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y conocer a Dios y tener esa sabiduría. Y entender, y con los ojos que Dios nos ha abierto, poder ver este engaño que Satanás ha movido. Es muy triste ver cuando gente se va, pero se va a la perdición. Pero dicen que están siguiendo a Cristo, que conocen a Dios. Y están viviendo una mentira. Pero algo de gozo, y por eso de quitar esta, no puede ser tristeza, sino gozo para nosotros, porque Dios nos ha dado la victoria. Amén. Y nosotros como cristianos, como embajadores de Cristo, con más, es decir, con más ánimo, con más o gozo, como dice Pablo, anunciar las buenas nuevas, anunciar lo que Dios ha hecho, como Jeremías, sabiendo lo que viene atrás de nosotros o enfrente de nosotros, son aflicciones, por un propósito de ese conocimiento de Dios, que nosotros lo conocemos y entendemos la voluntad de Dios, y que el juicio viene sobre los hombres que no lo conocen. Si vamos a Colosenses capítulo 1, unos libros para atrás, y qué ánimo es Pablo nos da
de todos los sufrimientos, igual como Jeremías, que no cesó de hablar de Cristo y el propósito del Evangelio. A Colosenses capítulo 1, si están ahí, vayamos al versículo 24 y vamos a leer al 29. La palabra de Dios dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Entonces es un privilegio lo que Dios ha hecho y que nos ha dado, porque Dios quiso dar a conocer estas riquezas, pero a los gentiles. Y dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. De verdad estamos en ese paso de amonestar a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué ánimo! ¿Cuántos de verdad somos movidos por ese poder de Dios? Amén. No fue esta semana pasada, por la anterior. En la primera casa que fuimos a evangelizar, fue de ánimo y fue de gozo, porque pudimos, en la primera casa habían 3 señoras y eran 3 vecinas, y les comencé a dar el evangelio, y pues yo seguí dando la palabra de Dios, y me dije perdón por no, ni siquiera les pregunté si estaban ocupadas. Le dije, no, gracias por darnos el evangelio. Y eso, para la primera casa, le doy gracias a Dios, porque digo, lo necesitamos. Amén. Y eso, a veces le doy gracias a Dios porque una salvación tan grande. Pero no nomás eso, entre las 3 señoras había una que no era salva, pero estaba poniendo atención, y dije gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Amén. Y ese propósito de plantar esa semilla en el corazón, y de ahí Dios sabe qué pasa. Nosotros no tenemos que ver nada con eso. Pero eso es lo que a Jeremías, Pablo veía cada día. Es un gozo evangelizar y anunciar y que conozcan a Dios. Porque Jeremías y Pablo, los profetas y todos nuestros hermanos que han traído la palabra de Dios, saben, como hemos visto. Si regresamos a Jeremías para atrás en la lectura bíblica, que es Jeremías capítulo 9, y veamos del 24 otra vez. Había algo que iba por venir, y lo que Dios hizo por cada uno de nosotros para tener esa paz para con Dios y ser justificados por nuestro Señor Jesucristo. El 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar,
Amén, ¿están ahí? Amén. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, pero también Dios hace juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero vamos el 25 y el 26 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel incircuncisa. Entonces sabemos que hay un juicio que viene. El que no conoce al Señor. Y en tribulaciones, Jeremías, arrepiéntense. Por eso podemos entender que este mundo, pues ya para acá vamos a 2000 años y nada ha pasado. Pero en 2 de Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para que venga al arrepentimiento. Sí, lo tiene fortaleza el mundo, pero Dios tiene paciencia, esa es la misericordia de Dios. Pero no quiero que se olviden que Él es justo y juicio viene. Quiero que veamos algo hermoso de Éxodo. Si estamos ahí en Jeremías, vamos a para atrás unos versículos, unos capítulos, unos libros. Éxodo capítulo 18. Y quiero que veamos algo hermoso de un corazón inclinado contrito. Y el suegro de Moisés es algo hermoso. En el capítulo 18 de Éxodo, y vamos al versículo 8, y dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Dice 9, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Pero el 11, eso es lo hermoso, sabiendo que antes Jetro era un idólatra. Dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Eso es lo que el mismo Dios que ha hecho a cada uno de nosotros, nos ha librado, nos ha salvado del mundo. Podemos ver que el pueblo de Israel lo libró de los egipcios, del faraón, pero es con sobrevenir lo que Dios iba a hacer por cada uno de nosotros, que nos ha librado de la esclavitud del pecado, algo que no podíamos escaparnos. Como hemos leído, antes no podíamos buscar a Dios, pero gracias a Dios por su palabra, que Dios nos buscó, y podemos conocerlo y entender el plan de Dios. En Primera de Juan, si vamos a Primera de Juan capítulo 5, y ya estamos para terminar. En Primera de Juan capítulo 5, esto es algo hermoso lo que Juan presenta en el penúltimo versículo de este libro de Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 20 dice,
Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Si tú tienes duda de tu salvación, pues te exhorto que vengas a conocer al Señor. Si no lo conoces. Porque no diría que ver ninguna duda en tu salvación. ¿A dónde vas? Sigamos a 2 Corintios, y este es el último versículo que vamos a leer. 2 Corintios capítulo 5. Y el capítulo 5. Y veamos el versículo 20. La palabra de Dios dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Qué hermoso ese privilegio que Dios nos ha dado. No nomás de una salvación tan grande, pero de conocer a nuestro Señor Jesucristo, conocer al Padre y conocer al Espíritu Santo. Somos embajadores y Dios es el que nosotros ruega por medio de nosotros al hombre, al mundo entero, que venga a Él. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay un lugar de sufrimiento. Eso lo vimos el domingo en Lucas. Y hay veces que nosotros no ponemos atención cuando leemos Lucas 16, que todas las letras están en rojas en ese capítulo. Y Dios está dando esta historia real, porque Dios sabe que hay mucha lamentación ahorita. Como ese hombre rico que le lamentó y ya no hay esperanza para él. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba llevando a ese punto a los oyentes, los que estaban en ese momento escuchando la palabra de Él, del Dios vivo. Que crearan, que se arrepintieran, que Él es el camino, como vemos atrás de mí, la verdad y la vida. Y como el rico dijo a Abraham que si se levantara un muerto y le fuera a anunciar la palabra de Dios, ¿qué dice de Moisés y los profetas? Que estamos viendo que eso ya lo tenían en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios estaba ahí disponible para ellos. Pero les digo que no iban a creer. Porque el mismo que estaba hablando murió y resucitó. ¿Y cuántos creyeron? Hasta este día, ¿cuántos han creído? Así en cada uno de nosotros Dios está pidiendo, si no conoces a Dios, que lo conozcas. Dios está dando oportunidad. Dice que Dios es misericordioso, pero no se te olvide que Dios es justo, para que vengan a Él. Es muy triste los que desecharon la palabra de Dios y ya no la tienen oportunidad, fueron engañados por el enemigo, gozando temporalmente del mundo, y si el tiempo se les acabó. Ahorita están en un lugar de tormento, pero les espera algo peor que eso, hasta el día del juicio. Así que si ustedes creen que hay un sufrimiento ahí, todavía les espera algo peor. Ahí lo ha demostrado el pastor, el gran tribunal blanco, que es la segunda muerte,
que es el lago de fuego. Así Dios en nosotros nos pide que vayamos y anunciemos a este mundo perdido que hay un Dios vivo. No hecho de mano de hombre, sino un Dios vivo que murió y resucitó por nosotros. Así que si se preocupa de su testimonio, pues podemos arreglar nuestro testimonio evangelizando, obedeciendo al mandamiento de Dios. Porque si no estamos obedeciendo, estamos pecando. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, que sabemos, Señor, que es vida, Señor, para nosotros. Y por medio de tu palabra, Señor, podemos venir a conocerte. Tú eres el que nos das la sabiduría, Señor, el entendimiento para nuestras vidas. En esta vida nueva que tú nos has dado, Señor, para agradarte. Pero también nos has dado una responsabilidad grande, Señor, como embajadores tuyos, de anunciar al mundo entero de ti, de que hay un Dios vivo y tú no quieres que nadie se pierda. Que nos levantemos, Señor, y ya no seamos arrastrados por las cosas del mundo, sino seamos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que le da a cada uno que da tu palabra, Señor. Gracias por las aflicciones que tú traes también, por las pruebas, porque sabemos que tú nos das la sabiduría, Señor, tu palabra en qué confiar para seguir adelante. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que vinieron en esta tarde, en esta noche, Señor, para recibir tu santa palabra. Así te pido, Señor, que los ayudes y los cuides, Señor, como embajadores tuyos, donde quiera que estén y donde quiera que hablen de ti. Y que seas tú, Señor, enfrente de nosotros, que sea tu palabra en nuestras mentes, en nuestros corazones, en cada decisión, en cada momento de nuestras vidas. Pero si hay alguien que no te conoce, Señor, te pido por esa alma, Señor. Y sabemos que tú eres paciente y misericordioso con cada uno, con el hombre, el mundo entero. Pero sabemos que va a haber un día así, si no se arrepienten, que vas a invitar. Así, Señor, te pido que si hay alguien que no te conoce, que tú toques su corazón, Señor, y un día pueda dar fruto. Todo eso te lo pido y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta tarde por su palabra que nos ha traído en esta tarde. Así que ahora vamos a poner de pie y vamos a terminar. Y vamos a entonar este canto y después estaremos orando para regresar a casa. Y estamos aquí, estar preparados para estar nuevamente el domingo aquí, temprano en la mañana. Amén. Senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que Él pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que Él pudo salvar.
Cuando mi Cristo a mí me rescató, fue transformado en aquel feliz momento. Cuando mi Cristo a mí me rescató, una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. A Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que Él pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que Él pudo salvar. Amén. Amén. Oremos, bendito Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, estamos delante de usted. Agradecidos, Señor, por su palabra que usted nos ha traído en esta tarde. También agradecidos porque nos trajo con bien a su casa. Ahora vamos a regresar a nuestros hogares, Señor, y nos ponemos en sus manos, Padre, que usted nos lleve a nuestros hogares con bien y que también, Padre, si es su santa y bendita voluntad, cada uno de nosotros podamos regresar nuevamente el domingo temprano por la mañana, Señor, para estar delante de usted aquí en su casa. Gracias una vez más le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la honra y la gloria a usted, Padre. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga.